Hola a todos nuestros puntitos de luz, bienvenido nuevamente a otro video semanal que espero les resulte interesante. En esto lo más probable es que muchos no hayan escuchado de esto, ¿ya? Y es súper importante. Ya es súper importante de los estudios que yo he hecho con mis pacientes, conmigo misma, ya en todo este deambular para sanación, para crecer, para poder estar mejor y en bienestar yo. Bueno, y también entregarlo, me he dado cuenta que es muy importante y obviamente no lo tomamos en cuenta porque no tenemos conciencia de eso, ya sobre hablar sobre y tomar conciencia de los marginados en el árbol. Marginados me refiero, marginados porque los rechazaron en el árbol por alguna razón, porque no sé, se enojaron con la familia, entonces nunca más le hablaron a ese familiar, ya, o porque fueron abortados, entonces también esto se olvidó, se tomó como, no, no existió o existió y solamente la mamá lo siente, incluso a veces ni siquiera eso, porque tal vez fue espontáneo, no se dio cuenta, etcétera. También estamos hablando de los, bueno, como les decía, rechazados, puede ser por distintas razones, ya todo lo que nosotros no queremos o todas las personas que nosotros rechazamos, incluso pueden ser ex. Ya, los ex, las parejas que fueron y después se olvidaron por enojos, porque no quisieron. Generalmente el árbol genealógico lo que hace para poder reparar ciertos dolores, porque al final siempre está, la idea del árbol es ir reparando, ir mejorando, es como la genética, por eso también se le llama epigenética, especialmente en lo biológico, pero también en lo emocional. ¿Ya? Entonces como que va mejorando cada generación o el árbol busca eso, ese mejorar, esa evolución. Para eso se tienen que resolver los conflictos que se tuvieron en el pasado y no se hicieron, no sé, cierres correctamente, cierres de ciclo, o si no se sanaron y hay todavía rencores, heridas, dolores, etcétera. Ya que eso pasa. Entonces el árbol los va a traer a ese personaje nuevamente al árbol de alguna manera para poder sanar, reparar esa situación que no fue vista en su momento. ¿Ya? Y esto puede ser generaciones, estamos hablando incluso de 3, 4, 5 generaciones hacia atrás que a veces nosotros obviamente no tenemos idea, no nos han contado, muchas veces se toma como, ya fue, o se enojó, no sé, este hermano con el otro hermano y ese hermano se fue al extranjero y nunca más se supo de él. Eso es un marginado. También cuando aparecen, no sé, o la persona se la rechazó y se olvidó en el árbol, nunca más se habló porque era un delincuente o porque lo encarcelaron por X motivo, ya, o porque ya se murió y no, nunca más se supo, entonces es como que nunca más se supo de la persona, porque tal vez se murió, no sé, en el extranjero o lo mataron y nunca se encontró el cuerpo, ya todas esas cosas que lo no dicho, también los secretos, ya porque hay muchas personas que no cuentan, por ejemplo, un ex tal vez o un ex amante tal vez de la mujer, del hombre que nunca se supo, pero eso formó parte del árbol en su momento, porque todas las personas que vienen a ser nuestras parejas incluso pueden ser amigos así como muy queridos, muy cercanos, como que viven con la familia, personas adoptadas, también lo que son influyen mucho, porque me lo han preguntado, cuando yo digo esto del árbol, las personas piensan que es solamente consanguíneo, ya que solamente pasado como hijo consanguíneo al padre, al abuelo, todo eso es la línea, pero también los adoptados o también los hijos de las parejas. Esos ya entran dentro del árbol e influyen en la relación que va a tener el árbol y en lo que el árbol quiere ir evolucionando, sanando. ¿Ya? Entonces todo eso influye cuando yo les digo, ya, dime quién es de tu familia. Y a veces excluyen, así literal, excluyen a, por ejemplo, los hijos de la pareja de mi papá, por ejemplo. Entonces no, ellos no son parte del árbol porque son los hijos de la pareja. Pero sí se integran, incluso puede integrarse, si es que está muy involucrado, también el padre de los hijos de la pareja, ¿ya? Esto es como súper, es muy interesante.
¿ya? Pero nosotros tenemos que tener súper claro que eso influye en nuestra vida, especialmente si nosotros somos dobles. ¿Ya? Pues si nosotros somos dobles, aquí les voy a dejar un videito de los dobles en el árbol que es súper interesante. Yo ahora estoy haciendo investigación con eso con mi familia de buscar muchos, ¿ya? Y uno se da cuenta porque uno no sabe muchas cosas de la familia, no sabe las relaciones, las fechas de nacimiento, etcétera, ¿ya? Entonces, sigamos con los marginados. Los marginados van a llegar de alguna manera al árbol genealógico, en la misma generación, en la próxima generación o en la subsiguiente. De alguna manera el cuerpo lo manifiesta o aparecen personas con respecto a eso. Por ejemplo, ya esto no es marginado, pero por ejemplo un duelo de una persona, de un hombre que se murió muy joven, ya un hermano que se murió muy joven y fue muy dolido porque fue muy trágica su muerte o muy inesperada. Entonces se llora mucho en la familia, o una persona que lo vive con mucho dolor o tal vez en silencio, ya el árbol va a volver a traerlo. Puede ser incluso como pareja, como que sea doble de una pareja, de nuestra pareja, por ejemplo, si ya a mí me pasó eso, no sé, pues a mi abuela se le murió un niño y el árbol lo quiere traer porque dolió mucho, yo lo más probable es que pueda elegir a una pareja que sea doble de ese niño, ya por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de gestación o por fecha de muerte. Ya entonces ahí hay temas de que lo va a atraer de alguna manera y esa persona incluso puede ser, como era dolido y era como muy querido en su momento, uno dice, pero ¿por qué quieren tanto a mi pareja? Y lo quieren más a él que a mí. Y es porque, claro, es súper bienvenido porque querían volver, quería que se volviera esa persona, ese ser, al árbol o se echaba de menos. ¿Ya? Esa es una forma. También cuando son marginados y nosotros no queremos hablar de eso, son secretos en el árbol, todos los secretos en el árbol se manifiestan de alguna manera. Por eso es súper sano el develar los secretos para que esto se libere, porque mientras más oculto está, más presión se genera y más fuerte aparece. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a una tía era, no sé, pues era muy chicha fresca, era como en su época, así como en la época de nuestros abuelos, que era como muy parrandera y la cosa, y la criticaron mucho y la rechazaron. Va a llegar una persona que va a reparar eso, puede ser una nieta, un bisnieto, ya ahí que va a llegar a reparar y va a ser también muy chicha fresca, muy alegre, va a vivir la vida loca y todo el tema, porque va a traer esa situación para resolverla en esta vida, ya para resolverla en algún momento si no se pudo resolver antes. Lo mismo, si son abortos, ya los abortos principalmente también se demuestran en temas físicos de nosotros. Ya cuando son los abortos no reconocidos, a los abortos creo que los mencioné en algún video, no recuerdo bien cuál, eh, los abortos es importante que las personas que lo sepan lo digan, lo hablen como que es parte del árbol. En los roles creo que lo comenté, ya en los roles en el árbol. Por ahí también voy a dejar el video. Eh, los abortos es importante porque también se van a manifestar en nuestra vida. Pero en este caso, por ejemplo, los abortos se van a manifestar en forma física, ¿ya? O en forma de otras personitas, niñitos, etcétera, pero por lo general es físico. Por ejemplo, miomas en el útero, quistes en los ovarios, la guatita más inflada en la parte de abajo, como que siempre está esa guatita ahí, ya es como van a aparecer temas físicos en el abdomen, tumores en el abdomen. ¿Por qué? Porque hay que generar esto que no se reconoce. Puede ser tu aborto o puede ser el aborto de tu madre, de tu abuela o de tus tías o varios abortos en el árbol. Ya, eso también se manifiesta, ¿por qué? Porque no fueron reconocidos, no se les ha dado el lugar dentro del árbol. ¿Cómo se puede reconocer, por ejemplo, eso? Es tomando conciencia de que hubieron abortos, de que, por ejemplo, en vez de 2 hijos nacidos, tienes un hijo muerto, tienes y 2 nacidos. No son 3. Ya, va, no son, perdón, no son 2 solamente, sino que son 3. 3 hijos que tuviste y en lo posible darle nombre. Cuando le das nombre y si está muy dolida la pérdida, hacer una carta de duelo, ya como liberándolo de esa situación, igual que eso ayuda a liberar al hermano que sigue del aborto, porque este hermano lleva cargas de ese bebé, ya que no se supo. Entonces, antiguamente lo que pasaba era que eso se callaba o era muy normal, ya por el tema de la anticoncepción, que no existía tanto. Entonces los abuelos tenían muchos abortos, se hacían esto y a veces se vivían en forma muy dolorosa porque siempre es un hito en la vida de una mujer,
ya se vivía de una forma muy dolorosa. Puede ser hito porque lo rechaza, porque puede ser acto o producto de una violación, por ejemplo, o puede ser un producto de que ella quería mucho y duelen de las dos formas, ya, o simplemente un acto que el cuerpo le duele mucho y que lo manifiesta. Entonces, cuando nosotros no reconocemos eso, ya eso también se le llama, bueno, yo le llamo marginado, porque es como que no lo reconoces, está presente, siempre o se supo, pero no se sabe a vos. Ya muchas de las personas en el árbol pueden no saberlo. ¿Por qué? Porque ya no existe o nunca nació, nunca se gestó como grandecito. Y para qué decir los que sí se gestan más grandecitos y mueren de pequeños. Eso también el árbol los quiere atraer, como les decía, si hay memorias de mucho dolor, empieza a atraerlo porque era muy querido y hay que volver a recibirlo y solucionar el tema, ya que se sane. Entonces, los marginados como, bueno, y con respecto al tema de, por ejemplo, si se margina a un familiar porque cometió algún delito, lo encarcelaron o nunca más apareció, ya esto también se va a generar en el árbol y van a haber personas que pueden reparar, por ejemplo, siendo policías, ya en este caso en Chile carabineros o militares, etcétera, de ese tipo, ya, o va a repetir la historia para traerlo nuevamente al árbol y también va a haber algún descendiente que sea delincuente o que robe o que también lo encarcelen por alguna razón, puede ser justa o injusta. Ya, entonces, todas esas cosas a nosotros nos influyen, por eso es muy importante el que nosotros nos demos cuenta de que esas personas existieron en nuestro árbol, tomar conciencia de eso, traerlo a la luz, no dejarlo marginado porque, no sé, porque mi abuela se enojó siempre con su abuelo, con su hermano y nunca más se vieron, entonces ahí no tengo historia. Pero hay que reconocerlo, hay que verlo, hay que tratar de indagar porque eso es importante. Hay herramientas, por ejemplo, las constelaciones familiares cuando uno no tiene mucha información. ¿Ya? Las constelaciones te ayudan mucho para poder traer a la luz estas situaciones que nosotros no somos conscientes y no podemos averiguar, no sé, tal vez porque nuestros padres y nuestros abuelos ya no están vivos, porque fuimos adoptados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros somos adoptados, claro, vas a manifestar gran parte del árbol en el que tú estás inserto en este minuto, ya de las personas que te adoptaron, y también vas a manifestar cosas de tu árbol biológico. ¿Ya? Y obviamente, si tú eres adoptado, no vas a tener mucha información. ¿Ya? Los adoptados, también los dejados de lado, también son parte de los marginados dentro del árbol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dieron en adopción. Los dieron en adopción y eso es sacar a alguien del árbol. A veces también el árbol lo que hace es marginar a alguien por un dolor tal vez de algún ancestro anterior y que esta persona puede ser doble. ¿Ya? Entonces esto es muy interesante, a mí por lo menos me apasiona por eso el tema de la biodescodificación, lo encuentro muy interesante y me he dado cuenta además porque cuando uno va develando esos misterios, cuando uno va sacando a la luz los secretos, cuando uno va atrayendo a la luz, eso se va liberando, te vas liberando a ti, a tus descendientes, incluso a tus pares. Ya yo cuando estaba haciendo estos trabajos míos de conciencia, cada vez he tenido más información de mi familia y se van alivianando cosas, incluso personas en mi familia que no habían tenido pareja o no habían tenido hijos, etcétera, se empiezan a generar lazos y otras cosas que se liberan. Ya nosotros no solamente liberamos para nosotros, sino también para nuestro árbol en general. Ya tomando conciencia se sana. Reparando, como les decía, como ayuda un poco y el otro repitiendo, bueno, está repitiendo hasta que se sane. ¿Ya? Así que, bueno, espero que esta información les sirva. Yo sé que sirve, entonces trata de buscar esos misterios, esos marginados de tu árbol, esos abortos no reconocidos, ya como tal vez se sabe cómo que es aborto, pero pónganle un nombre, ponle tal vez la fecha, aquí fue o fue en invierno, fue en primavera. Hay que identificarlos para que esto ya no se siga manifestando. ¿Ya? Así que eso por ahora, espero que les guste. Si tienen alguna pregunta, consúltenme, ponle un me gusta si te gustó el video, compártelo si crees que para alguien pueda ser necesario. ¿Ya? Y en mis redes me puedes seguir en YouTube, ¿cierto? Rocío G. Bustos, en Instagram, ro-vida y energía. Así que tu puntito de luz brille y nos estamos viendo la próxima semanita. Chao, chao.